Si clasificamos la siguiente figura según el paralelismo de sus lados, diremos que es un cuadrilátero paralelogramo, porque tiene sus lados opuestos paralelos. Y sería un rombo dentro de la clasificación de los paralelogramos. Para calcular las coordenadas de nuestros vértices nos apoyaremos en el eje X y en el eje Y. El eje X es el que va de izquierda a derecha y el eje Y es el que va de arriba hacia abajo. Empezaremos por el vértice 1. Respecto al eje de la X se encuentra en el punto -1 y respecto al eje de la Y se encuentra en el punto 4. Entonces la coordenada del vértice 1 es -1, 4. En el vértice 2 se encuentra respecto al eje de la X en el punto -2 y respecto al eje de la Y se encuentra en el punto 2. Por lo tanto, la coordenada del vértice 2 es -2, 2. El vértice 3 se encuentra respecto al eje de la X en el punto -1 y respecto al eje de la Y en el punto 0. La coordenada del vértice 3 es -1, 0. Y para finalizar, el vértice 4 se encuentra respecto al eje de la X en el punto 0. Y respecto al eje de la Y se encuentra en el punto 2. Por lo tanto, la coordenada del vértice 4 es 0, 2. Aquí tenemos las 4 coordenadas. Ahora vamos a calcular el perímetro de la siguiente figura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada lado de los cuadrados que conforman esta tabla mide 1. Esto mide 1, 1, 1, 1, 1, 1. Todos lados de los cuadraditos miden 1. Pero los lados del rombo no forman cuadrados completos. Por lo tanto, no podemos sumar 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, para calcular el perímetro, que es la suma de este lado más este lado más este lado más este lado, nos vamos a basar en la fórmula de Pitágoras. Es decir, voy a calcular este lado de aquí, que conformaría la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Como sí que tenemos lo que mide cada cateto, podemos llevar a cabo la fórmula. El cateto 1 mide 1 más 1, 2, y el cateto 2 mide 1. Entonces calculamos la fórmula de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Aquí la tenemos calculada. Da 2,24. Pero con esta fórmula solo hemos calculado lo que mide este lado, que es un lado del rombo. Y como sabemos que este rombo tiene las partes iguales y todas las partes, todos los lados miden lo mismo, lo que tendremos que hacer es sumar 2,24 que mide este lado más 2,24 más 2,24 más 2,24. Por lo tanto, el perímetro de esta figura es igual a 8,96. Para calcular el área del rombo, el rombo es una figura que tiene su propia fórmula para calcular el área, que dice que diagonal mayor por diagonal menor partido entre 2. Sabemos lo que miden las diagonales. La diagonal mayor mide 1, 2, 3 y 4, y la diagonal menor mide 1 y 2. Por lo tanto, diagonal mayor por diagonal menor partido entre 2, 4 por 2 partido entre 2 da 4. El área de esta figura es 4. En el caso que nos dieran una figura que no tiene una fórmula para calcular el área propia, lo que deberíamos hacer es descomponer esa figura en otras figuras que lo conforman. Es decir, este rombo, lo partimos por la mitad, está formado por dos triángulos equiláteros. Si cada uno de estos triángulos equiláteros los partimos por la mitad, están formados por dos triángulos rectángulos, tanto el de arriba como el de abajo. Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula del triángulo, que es a partir de un triángulo rectángulo, que dice que el área del triángulo es igual a la base por altura partido entre 2. Sabemos que la base mide 1 y sabemos que la altura mide 1 y 2. Si lo calculamos nos da 1. Pero 1 es el área de un triángulo rectángulo que conforma el rombo. Pero el rombo está formado por 4 triángulos rectángulos. Por lo tanto, deberíamos de multiplicar 1, que es el área de un triángulo rectángulo, por los 4 triángulos rectángulos que conforman el rombo. Por lo tanto, 1, que es el área de
de un triángulo rectángulo por los cuatro triángulos rectángulos que conforman el rombo nos da 4. Podemos comprobar que es lo mismo que nos ha dado a partir de la fórmula propia del rombo. Aquí lo hemos hecho a partir de la fórmula propia del triángulo. Ahora vamos a hacer un giro de esta figura con el punto de giro Q y con un ángulo de menos 120 grados. Como el ángulo que nos han dado es negativo, sabremos que el giro va en el mismo sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia allá, porque es negativo. Mira, es que si fuera positivo iría en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero en nuestro caso es negativo, por lo tanto irá hacia allá. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar con el compás en el punto de giro Q y abrir el compás hasta el vértice que queramos. En mi caso va a ser hasta el vértice A. Y realizar un arco. Quedaría así. Como nuestro ángulo es negativo, sabíamos que el giro tendría que ir en el mismo sentido que las agujas de reloj. A continuación, unimos el vértice A con el punto de giro Q. Una vez ya lo tengamos, tenemos que dibujar un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, cogemos el transportador y colocamos su centro en el punto de giro. Y mediremos un ángulo de 120 grados. Caería exactamente aquí. Hemos utilizado este 0 porque es el que cuenta en el mismo sentido que las agujas del reloj, porque nuestro ángulo era también negativo. Entonces caería aquí. Por lo tanto, trazamos una línea que vaya desde aquí hasta el punto de giro Q. El punto en el que corta el arco con la línea que hemos trazado, es decir, aquí, lo llamaremos A'. Ahora con el vértice B seguimos los mismos pasos. Pinchamos en Q y abrimos el compás hasta B y trazamos un arco. Una vez hayamos trazado el arco, unimos el vértice B con el punto Q. Ahora dibujamos un ángulo de 120 grados, concretamente caería aquí, y unimos la marca del ángulo de 120 grados con el punto Q. El punto donde corta el arco de B con la línea que acabamos de trazar lo llamaremos B', es decir, este punto. Ahora seguimos los mismos pasos para el vértice C. Ya tenemos trazado el arco, así que unimos el vértice C con el punto Q. Y dibujamos un ángulo cuando lo tenemos trazado de 120 grados. Concretamente nos ha caído aquí y lo hemos unido con el punto de centro Q. El punto donde corta el arco de C con la línea que hemos trazado lo llamaremos C'. Para finalizar hemos trazado el arco de D que sale desde aquí y vamos a unir el vértice D con el punto de giro Q. Una vez lo tengo unido, calculo un ángulo de 120 grados que concretamente caería aquí y lo uno con el punto de giro Q. El punto donde corta el arco de D con la línea que hemos trazado lo llamaremos D'. Ahora vamos a unir todos los puntos. Aproximadamente se nos queda así la figura y vamos a comprobar que Q está a la misma distancia de todos los vértices que Q con su correspondencia. Es decir, Q de A está a la misma distancia que Q de A'. Q de B está a la misma distancia que de QB'. Q de C está a la misma distancia que Q de C'. Q de D está a la misma distancia que de QAD'.